doctor. Buen día, ¿cómo le va? ¿Este tema se lo puede denunciar directamente al juez o hay que ir al Consejo de la Magistratura? No, sí se puede establecer una denuncia penal, en este caso una denuncia ante la Justicia Federal, una denuncia que recayó en el Juzgado Federal de la doctora Servín de Curia, pero sí se puede, eventualmente, si se quiere destituir o aplicar ese tipo de sanciones gravosas a un juez, sí es cierto que hay que iniciar un procedimiento especial ante el Consejo de la Magistratura. Y ahora, ¿cómo prospera un tipo de denuncia de esto? Bueno, va a ser muy interesante porque en sí mismo entiendo que como denuncia, ¿sí? Es una solución que implica un poco la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial y en la forma en la que actúan los jueces. Quizá había un remedio menos gravoso para resolver esta cuestión que se había suscitado tras la liberación de los detenidos, pero bueno, que prospere o no dependerá, por supuesto, de las pruebas que tenga el Ministerio de Seguridad, que a través de sus apoderados interpuso la denuncia, y de la valoración que haga el Juzgado Federal, por supuesto. Porque uno de los que defienden a la jueza dicen, pero no me trajeron las pruebas de los detenidos, no me trajeron las pruebas, la afirmación y todos los datos, que el tipo estaba tirando la bomba acá, o el tipo estaba incendiando el auto acá. Eso es lo que defienden a la jueza. Totalmente. El problema en relación a la denuncia con la jueza, digamos que tiene tres aristas muy importantes. El primer lugar es ese análisis de si la persona detenida está bien detenida o mal detenida. En segundo lugar, el análisis de si está bien liberada o mal liberada. Y por último, la cuestión de la denuncia. En primer lugar, sí es cierto que cuando se han detenido a estas personas que estaban alrededor del Congreso manifestándose, hay todo un procedimiento que se llama de flagrancia, que es cuando básicamente una persona es agarrada en plena comisión del hecho o escapando del delito, perdón. Entonces, sí es verdad que ese procedimiento se dio con mucha irregularidad porque no se comunicaron bien los datos de esas personas, eran 114, iban llegando en gotera, como se dice. Primero se informaron 14 personas, después se informaron 30 personas en un lapso de 5 horas, se fueron informando a las 114, pero había muchas fallas en esa información. No estaban los datos personales, no estaban los motivos de detención, no estaban las circunstancias precisas de qué estaba haciendo esa persona. Por eso es que de forma rápida, si se quiere, se generó un grupo de WhatsApp, que es común cuando se trabaja de turno en la justicia, entre la jueza, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, grupo creado por el fiscal, en donde se empezaron a hacer los planteos en torno a qué iba a pasar con estas personas. La defensa pidió que sean liberadas, el Ministerio Público fue pasando información, pero ahí se quedaron cortos, entonces la jueza determinó alrededor de las 4 de la mañana, firmó la resolución que directamente los liberaba. Por supuesto que estas personas no están sobreseídas, la causa puede seguir, si el fiscal lo considera, puede pedir medidas privativas de libertad, si lo considera, no están sobreseídos, simplemente liberados. Respecto a lo que es... ¿Sería el viejo falta de mérito? Sí, en un código anterior se conocía como falta de mérito. Aquí es básicamente, se otorga la libertad porque no están dadas las condiciones para que continúe detenida, pero puede continuar investigado, eso claro. No quita. Sí, sí, pero doctor, la flagrancia es cuando la persona está tirando la piedra y usted me dice el tipo va corriendo. ¿Cómo puedo asegurar yo que el tipo va corriendo? ¿Porque escapa la policía o porque están tirando gases? Ese es el problema de lo que sucedió en el Congreso. Es muy difícil determinar. Estamos hablando de lo que se conoce comúnmente como una racia. Además, claro, es una racia. Viene la policía y levanta un grupo de personas. En ese grupo de personas puede estar quien estuvo incendiando, quien no estuvo haciendo nada, quien solo pasaba por ahí o quien sí, capaz iba a manifestarse, pero pacíficamente. Ese es el problema de hacer detenciones masivas y es por eso que después terminan siendo liberados. Porque la jueza valora que las circunstancias no están bien descritas, no están bien informadas. Por ende no puede avalar ese tipo de detenciones. Sí es cierto
que se generó mucha controversia por la rapidez con la que se lo hizo y por la utilización de medios informales, vamos a decirle, como puede ser un grupo de WhatsApp. Pero bueno, es importante que la gente sepa que todo eso se hace a los fines de que la justicia sea expedita, sea rápida, si no después obviamente también se presentan quejas. Hablamos que si lo agarran todos, lo llevan. Es una racia, es un caso correccional o hasta una infracción policial. Sí, puede implicar también que deriven en una denuncia penal. Sí, pero ¿y cómo tipifica el delito? Voy corriendo porque he ido a una manifestación. Además, ahí está la dificultad para acusar. Lo importante es saber también que cuando fueron detenidas estas personas y se comunicó a la jueza y a la defensa, no se indicaba que estas personas habían estado generando daño o lesiones al personal policial o portaban armas de fuego, ni armas de ningún tipo. Eran personas que estaban detenidas bajo, dicho muy vagamente, una desobediencia judicial, es decir, una desobediencia a un funcionario policial, pero no por lesiones. Por eso que la jueza valoró eso también, que eran personas que no venían con indicaciones de haber estado cometiendo un delito de daños, por ejemplo, o incendio, o lesiones. Eso es lo que informó la policía y la jueza actuó conforme a la información policial. En ese sentido entiendo yo que se encuentra respaldada. Sí es cierto que lo que no se dio es el procedimiento oral en audiencia, es decir, se hizo por una vía más expedita, como puede ser la resolución en WhatsApp, pero sí se dio lugar a esta contradicción entre Ministerio Público. Perdón, ¿ellos tienen el código nuevo? ¿Están con el código Sí, nuevo? tienen un código muy parecido al nuestro. ¿Sí? ¿Al actual? Exactamente, con un proceder prácticamente similar. Lo único que entiendo, ponderó la jueza, es el derecho a la protesta, el derecho que tenían estas personas a estar en la inmediación del Congreso manifestándose, y por supuesto el hecho de que había muchas fallas en la información policial y eran personas que no tenían pedido de captura. Eso es importante también. Se habló de antecedentes, no están indicados esos antecedentes, tampoco lo están indicados en la denuncia que hizo después el Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué yo hablo de que quizá la denuncia no era lo mejor? Porque en un proceso, cuando una parte obtiene una resolución que le perjudica o que le disgusta, puede apelarla. No es necesario denunciar a la jueza. Totalmente, o sea, había formas menos gravosas dentro del mismo proceso de que el fiscal pueda revertir la situación. O apele. Totalmente, es una decisión apelable y es interesante que se genere ese análisis jurídico, pero denunciar me parece que ya muestra más una cuestión política que jurídica. Bien, doctor, ¿su nombre completo? Tomás Álvarez. Tomás Álvarez. ¿Cuántos años tiene usted? 25. 25, epa, ¿cuándo se recibió? Me recibí en el año 2022, en julio. Ese se recibió a los 22 años. A los 23, recién cumple en abril. Ajá. ¿Buen promedio? No, sí, debo estar cerca de los 8, por ahí. Buen promedio. Sí. No es malo. No es malo, hay mejor o no es malo. Claro. Siempre es mejor más, pero no es malo. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué parte del derecho le gusta a usted? ¿El penal? Yo ejerzo derecho penal, sí. ¿Dónde se recibió usted? En la UNT. ¿En la UNT? Sí, sí. ¿Está en alguna cátedra? ¿Se dedica a la docencia? Sí, estoy como ayudante cátedra en una materia que es de último año, que es una clínica jurídica de interés público, por eso todo este tipo de temática me interesa. ¿JTP? ¿O todavía no? No. Pero sí, y después ejerzo la profesión particular. ¿Dedicado al derecho penal? Exactamente, sobre todo. Gracias, doctor. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por invitarme.